Ok, profesores, dándole la bienvenida nuevamente. Voy a compartir mi escritorio para que para que ustedes principalmente puedan ver lo que voy haciendo, iré haciendo paso a paso, y cuando tengamos alguna consulta sobre este aspecto, utilizamos la opción de levantar la mano y yo le doy el espacio para intervenir, ¿de acuerdo? Vamos a compartir, ¿no es cierto?, lo que tengo en pantalla, que es esta plataforma eLearn. Voy a volver un poquito más atrás para que la vayan viendo. Existen diferentes categorías, ¿no es cierto? Docencia de pregrado, tenemos nivelación para los estudiantes, perfeccionamiento docente. En el perfeccionamiento docente, todos los profesores que tienen acceso a plataforma, ¿no es cierto?, tendrán un curso de plataforma eLearn que tiene algunos tutoriales que les pueden servir de apoyo, más una instancia de foro que también voy respondiendo en la medida que se van presentando dudas. La idea es que sea un espacio donde nosotros podamos aprender, construir, ¿no es cierto?, generar estas dudas para generar incluso mayor material educativo. Y posteriormente se le habilitará también como apoyo lo que corresponde a los cursos que teníamos del syllabus, y esto se realizará a partir de la próxima semana. La idea es que esta plataforma también les sirva, ¿no es cierto?, no solo para impartir docencia, sino también como un aprendizaje para nosotros como docentes de la universidad. Y dentro de esta plataforma, en el área personal, nosotros lo que hicimos el fin de semana pasado fue actualizarla a la última versión de plataforma, que es la versión 3.8, que es una versión bastante avanzada y que tiene algunas opciones interesantes, especialmente una analítica predictiva que a los docentes que han estado en plataformas pueden haber apreciado, donde les figuran los estudiantes en riesgo del curso. Se refiere en riesgo de curso, son estudiantes que no han ingresado a plataforma desde el momento que se creó el curso, o estudiantes, en una segunda analítica, estudiantes que no han ingresado al curso durante la última semana. Les invito a que lo vayan viendo dentro de sus asignaturas y componentes virtuales para ver qué información podemos sacar de ahí y qué estrategia, ¿no es cierto?, podemos montar nosotros, especialmente para la docencia en este contexto online, donde se presenta, de acuerdo a los antecedentes y la experiencia en muchos lugares, una alta deserción, lamentablemente. Bueno, lo que vamos a hacer, principalmente voy a ingresar a mi curso. Yo tengo creado con esta cuenta revisador eLearn, es una cuenta especial que creé para las capacitaciones. Un curso lo tengo denominado como demo grupo A, incluso con un número de código. Y se van a encontrar, evidentemente, cuando el curso está en cero, con la siguiente vista: tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Encontrarán en el costado, ¿no es cierto?, diferentes opciones como la nómina de los participantes, las calificaciones, que ahí muestran, ¿no es cierto?, el resumen de las actividades que voy agregando. Vale decir, pongo una prueba, pongo una tarea, ¿no es cierto? Estas me van a figurar aquí, ¿no es cierto?, en un listado, que va a ser exactamente el mismo listado de estudiantes que tienen en la internet. Por ende, el traspaso de nota de un lado hacia el otro es mucho más amigable. Simplemente voy bajando la lista y voy pasando hacia el otro lado. Lamentablemente, ese proceso hay que hacerlo manual de momento. No es un sistema completamente integrado, como entenderán, de acuerdo al poco tiempo que llevamos con esta plataforma en el contexto actual que estamos viviendo. Para iniciar la edición del curso, que se refiere cómo subir recursos, cómo poner a disposición actividades, yo tengo que habilitar en el engranaje la opción activar edición. Esta opción de activar edición permitirá, ¿no es cierto?, habilitar estos botoncitos, ¿no es cierto?, que aparece aquí: editar un tema, donde yo puedo cambiar el nombre, ¿cierto?, puedo destacarlo o puedo ocultarlo, o también puedo borrarlo. Y más abajo, ¿no es cierto?, dentro de cada una de estas secciones o temas, una opción que dice añade una actividad o recurso. Para los fines que vamos a hacer como tareas virtuales, lo que debemos hacer principalmente es clic en este añade actividad o recurso, donde se desplegará diferentes tipos de actividades. Ya tenemos una asistencia, que es un componente nuevo que estamos integrando y estamos probando.
herramientas tales como GeoGebra, ¿no es cierto? Lecciones, talleres, tareas, ¿cierto? Y recursos. Cada una de estas, al hacer clic, va a contar con una descripción. Esa descripción, ¿cierto?, nos va a permitir ayudarnos para interiorizarnos sobre de qué se trata este tipo de actividad y cuáles son las posibilidades que tiene. Por ejemplo, la asistencia puede marcarse como presente, ausente, retraso, falta justificada, ¿no es cierto? Base de datos, contenido interactivo, que es una herramienta muy interesante que tenemos. De la misma forma también es compleja, en un momento vamos a hacer capacitación al respecto. Cuestionarios que son para las pruebas online, encuestas, ¿cierto? Hay encuestas predefinidas, otro tipo de encuesta con otro tipo de componentes, especialmente en rejilla, foros, lecciones, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer ahora corresponde a las tareas. Para ingresarla vamos a hacer clic en agregar y nos va a desplegar, ¿no es cierto?, una descripción que dice agregando una nueva, en realidad, una traducción mal hecha, al tema 1. Tengo opciones generales, y si voy mirando hacia abajo, tengo varios componentes, ¿cierto?, que me van a permitir configurar esta tarea. Cabe mencionar que esta plataforma, que es basada en Moodle, cuenta con muchas herramientas que permiten establecer especificaciones dentro de la actividad. Es por lo mismo que aparecen muchas secciones, las cuales yo puedo configurar, ya que esta plataforma se adecua a todas o a la mayoría de las necesidades que tenemos, pero va a requerir, ¿no es cierto?, que nosotros vayamos configurando paso a paso cada una de ellas. Lo interesante es que si es que nosotros configuramos la primera actividad, posteriormente podemos duplicarla y ya nos guarda, ¿cierto?, esas configuraciones previamente establecidas y simplemente después tenemos que ingresar las instrucciones, nada más. Lo primero que voy a hacer en este caso es asignar el nombre, tarea actual de ejemplo, y luego en este campo de descriptor nos aparece la herramienta de ingreso de texto. Esta herramienta, como ustedes pueden ver, tiene opciones básicas, que son el tipo de tamaño de letra que voy a utilizar, si es negrita cursiva, algunas viñetas, nosotros numeraciones, enlaces, entre otras herramientas, tales como imágenes, videos, grabaciones, en algunos casos archivos, y la inclusión de este contenido interactivo cuando es desarrollado de forma externa a plataforma. Pero también, haciendo clic en esta flecha, muestra las opciones avanzadas que son subrayar, el tachar, ¿no es cierto? ¿No es cierto?, lo que corresponde a los números matemáticos, ¿no es sobrescrito, ¿no es cierto?, entre otras cosas más, ¿ya? También nos permite, dentro de estas opciones, para que vayan observándolas, tenemos editor de ecuaciones que está en formato látex, por lo cual podemos representar expresiones matemáticas, tablas, entre otras cosas. Lo primero que tengo que considerar para el desarrollo de una tarea virtual es que esta tarea va a estar puesta a disposición del estudiante y él lo va a desarrollar en su espacio autónomo de aprendizaje. Y le pueden surgir muchas dudas. Es por esto que la descripción de la tarea, que es aquí donde yo voy a ingresar, viene a declarar lo que el estudiante debe hacer. Siempre es importante, como lo he mencionado también en capacitaciones presenciales, es que uno declare el objetivo de la actividad, que tiene que ver con el para qué el estudiante lo va a realizar. Luego, debo establecer las instrucciones de lo que debe realizar, ¿ya? Y por supuesto, el producto. Esto lo podemos centrar en qué debe realizar y evidentemente cómo debe realizarlo. Evidentemente el producto yo lo puedo cambiar de orden. Lo voy a cortar de acá. Este es un editor de texto bastante sencillo. Lo voy a poner en orden para que se vaya viendo mejor.
a modo de ejemplo, que debe realizar, ¿no es cierto?, el objetivo y cómo debe realizarlo. Y evidentemente, ¿qué se espera, ¿no es cierto?, qué debe entregar el estudiante, ¿cierto? Entrega, formato de entrega, que debe entregar, y por supuesto las fechas que los va a decidir la plataforma y condiciones, ¿cierto? Cuándo y cómo, ¿cierto? Que son las formatos de entrega, perdón, fecha de entrega. Bueno, esos son los componentes esenciales para una tarea, ¿ya? El estudiante, evidentemente, al ver la tarea, enfrentarse a este medio o tipo de actividad, debe tener claro, ¿cierto?, lo que debe hacer, y nosotros debemos tratar de que no le quede ninguna duda. Porque el existir duda va a significar que el estudiante pierda tiempo en realizar la consulta y nosotros atenderla. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que este componente quede bastante claro. Voy a bajar, en este caso, no voy a utilizar esta opción que muestra la descripción en la página del curso, porque lo que va a hacer es mostrar este contenido, ¿cierto?, esta tarea de manera externa. Y eso va a significar, especialmente para los estudiantes que utilizan dispositivos móviles, que tengan que bajar mucho en la pantalla de su dispositivo, utilizar bastante el scroll para poder llegar. Y también, ¿no es cierto?, evidentemente a los estudiantes que tienen algún problema de discapacidad visual, ¿no es cierto?, o que requieren, ¿no es cierto?, algún lector de pantalla, también le va a ser complejo, ¿no es cierto?, poder, ¿no es cierto?, tener esta descripción en la página del curso. Por eso que en este caso no lo voy a ocupar, simplemente lo voy a dejar sin chequear. Esta tarea también me permite agregar archivos o recursos. Por ejemplo, si yo en la descripción le puse que debe ver un recurso que les voy a subir para basarse en su tarea, y este recurso lo voy a poder subir directamente de aquí. Voy a seleccionar un archivo. En este caso vamos a seleccionar algún documento. Vamos a ver, subo este archivo y me va a aparecer. Para borrarlo, simplemente lo pincho y tengo la opción de descargarlo primero, ¿cierto?, y después borrarlo. Puedo agregar, ¿no es cierto?, varios archivos con un límite máximo de 30 megabytes, que es lo que me aparece en pantalla y es lo que me permite plataforma. Luego de haber entregado estas descripciones, ¿no es cierto?, instrucciones y ¿cierto?, archivo, tengo la opción de disponibilidad. La opción de disponibilidad se clasifica principalmente en tres componentes esenciales. Ustedes podrán ver en plataforma que pueden hacer clic en esta signo de pregunta, donde nos va a desplegar cierta ayuda. Esto se despliega para todos los apartados de plataforma, nos permite guiarnos un poco, y nos va a decir principalmente que esta tarea yo la puedo recibir en línea, es decir, el estudiante la puede entregar desde una fecha determinada o no. Si es que lo deshabilito, el estudiante puede entregar desde cualquier momento. Pero si es que yo tengo la actividad programada y todavía no llega la clase que voy a desarrollar, voy a pinchar en habilitar. ¿De acuerdo? Recuerden, profesores, que para hacer consultas es necesario levantar la mano porque yo no alcanzo a ver los chats, ¿ya? Sino que voy continuando con la presentación, ¿de acuerdo? De todas formas, profesora Jennifer, le doy el pase. Hola, Ya. buenas a todos. Lo que pasa es que en las instrucciones editar, sale, había un apartado que sale como un micrófono. En el ¿Mm? caso que algún alumno, por ejemplo, tenga alguna discapacidad visual, eh,
¿pudiera uno dejarle unas instrucciones o leérselas también y dejarlas grabadas? ¿Podría ser una opción? Sí, profesora, también es una opción. Lo que sí, el sistema Ya. permite grabar hasta un momento determinado. Voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Voy a iniciar grabación. En este momento, ¿cierto? Me va a decir que habilite el micrófono, permito. Y voy a tener simplemente 2 minutos para poder entregar estas instrucciones. ¿Ya? Al Ah, ya. presionar, ¿no es cierto? Gracias, Detener, gracias. me va a figurar, ¿no es cierto? Este componente de audio. ¿Ya? Ah, qué interesante. Bueno, Ya. déjame subir, ¿ya? Y solo son 2 minutos, ¿sí? Pero me parece suficiente para dejar algunas instrucciones que a lo mejor esa persona no pudiera leer. Muchas gracias. Disculpe. No hay problema, profesora, sí, estamos para atender todas las dudas. Profesora Karina, ¿tenía alguna duda? Sí, pero ya la resolví, era para ver cómo se hacía levantar la mano. La manito. Gracias. Ok, no hay problema. Continuamos, profesores. La disponibilidad, como les decía, es desde el momento que yo puedo, ¿no es cierto?, o permito recibir esta entrega. ¿Ya? Puede ser que yo haya montado todas las actividades del semestre en plataforma y no quiero quiero que el estudiante las vea, pero no quiero que las entregue, es, ¿no es cierto?, esta configuración que, que se habilita de permitir entregas desde una fecha determinada. Por ejemplo, esta tarea yo voy a permitir entregas desde el 1 de junio, desde las 00 horas, que es de las 12 de la noche, y luego voy a especificar la fecha de entrega, hasta cuándo el estudiante puede entregarla. En este caso le voy a dar, digamos, el viernes, ¿no es cierto? Viernes 5. Voy a ponerle, ojo, profesores, que esto es muy importante, que la hora de cierre, si bien termina a las 12 de la noche del día sábado, yo tengo que poner el día anterior como 23:59. Porque si le pongo el 5 a las 00 va a ser, ¿no es cierto?, el día 4 a las 23:59 va a cerrar. Si le pongo el día 5 va a ser el día viernes a las 23:59. Cuando pase el día sábado a las 00, ya, ¿no es cierto?, ya le va a aparecer como atrasada. Y esto es muy importante mencionarlo, porque plataforma, si se fijan, tiene otra opción que dice fecha límite. La fecha límite es el momento en que la plataforma cierra sí o sí su entrega, o sea, su recepción de archivos. ¿Por qué se produce esto? Porque en muchos casos existen cortes de luz, existen problemáticas, etcétera, y el estudiante entrega atrasado, o lo envía por correo, se equivocó o no supo y entrega el documento atrasado, por algún segundo, etcétera. Y el sistema, ¿no es cierto?, al momento que se cumpla la fecha de entrega, debe empezar a mencionar al estudiante que lleva 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 1 hora, un día de atraso. Le va a aparecer en rojo. ¿De acuerdo? Cuando no, esta permitida entrega, ¿no es cierto? Y esta fecha de entrega funciona en la medida de cuántos días me quedan para entregar la tarea. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya? Yo les voy a mostrar un ejemplo después en una de mis asignaturas, cómo se ve este componente de atraso. ¿Ya? Y evidentemente en esos casos va a requerir que el docente ingrese a la plataforma, entienda la situación, habilite, etcétera. Es una opción. Es por eso que tiene esta fecha límite, que dice en el caso de los estudiantes que tienen problemas siempre, ¿no es cierto?, que aparece algo, ya no voy a ser tan estricto con el día 5, sino que voy a poner el día 6, que es el otro día, bueno, 1 hora después, que es como un tiempo de gracia que tuvieron. Ya después de esa fecha, el sistema cierra sí o sí. Ya no permite más entregas. Luego tengo la opción de recordarme y calificar. Esta es una opción personal que me va a aparecer aquí arriba en esta campanita que me va a decir, tienes notas que poner, recuerde que le entregaron una actividad y hay que calificarla. ¿De acuerdo? En este caso, algunos lo utilizan, yo no lo utilizo, que lo deshabilito. No tengo tantas asignaturas y actividades para poder habilitarlo. Si es que tuviera más de 3 asignaturas y muchas actividades que calificar en plataforma, evidentemente podría utilizar esta opción para irme recordando que en una asignatura tengo una actividad entregada y tengo que calificarla. Los tipos de entrega corresponden a dos formas: texto en línea
o archivos enviados. El texto en línea, ¿cierto?, corresponde a que el estudiante puede responder en plataforma. Por ejemplo, si es que él me tiene que entregar algún enlace de algún video que desarrolló y subió a YouTube, que se autograbó, yo podría habilitar texto en línea y el estudiante le va a aparecer un campo donde él ingresa la dirección y yo lo voy a poder recibir, sin tener que subir un archivo que contenga esa dirección. Puede ser quizás que yo quiero que el estudiante me realice un abstract de alguna actividad, de algún trabajo que está desarrollando, habilito el texto en línea e incluso puedo establecer un límite de palabras. Yo le puedo decir que me ingrese un texto en línea, pero que no supere de las 300 palabras. Profesora Vesna, a ver. Sí, profesora Vesna, si es que si yo no habilito esta fecha límite, el sistema puede seguir recibiendo tareas, pero va a indicar que están atrasadas. Perfecto. Ya, o sea, yo puedo especificar fecha de envío, o sea, si no marco, por ejemplo, en el primer casillero, los alumnos pueden empezar a entregar antes de la fecha establecida si quieren, Claro. y podrían entregar después de la fecha establecida si yo no habilito esos cuadrados, Esta fecha y límite. solamente me va a decir está atrasado. O sea, yo podría habilitar el primer y segundo casillero y habilitar solo una fecha límite, y con eso, hasta esa fecha se cierra el sistema y yo tengo claridad de quiénes entregaron a tiempo y quiénes entregaron atrasados. Claro, pero de todas formas siempre es bueno mencionar la fecha de entrega, porque les va a aparecer Sí. al estudiante el tiempo que le queda. Perfecto, pero no le bloquea a no ser que yo ponga fecha límite, hasta la fecha Exacto. límite. No le bloquea Ya, hasta que ponga fecha límite. ¿Ya? Ya, perfecto. Estoy en clase, no te voy a llamar ahora. Te llamo un rato. Muy bien, vamos a lo que corresponde el archivos enviados. En el tipo de entrega, yo también puedo recepcionar archivos. Por ejemplo, envío un documento, le pido al estudiante que me envíe un documento, ¿cierto? Y el estudiante me lo va a poder ingresar. Por ejemplo, algo de desarrollo, o que me haga un mapa conceptual, ¿cierto? O que me ingrese un marco teórico, y ese marco teórico también me suba 5 documentos en los cuales basó, ¿no es cierto?, su marco. ¿Ya? Y es aquí en archivos enviados donde yo puedo configurar, ¿no es cierto?, el número máximo de archivos a subir. Si es que es solamente un documento, el estudiante va a poder entregar uno. Si es que es más de uno, como en este caso yo pedí un marco teórico y 5 referencias en PDF, por ejemplo, yo puedo establecer evidentemente 6 como límite máximo, y el tamaño máximo de la entrega evidentemente lo voy a configurar, no va a ser superior a 5 megabytes para esta entrega. Y también cuento la opción, o con la opción de, ¿no es cierto?, establecer archivo de tipo aceptado. Por ejemplo, tengo una amplia lista, ¿ya?, de archivos, ¿ya?, que igual puede ser compleja, pero la forma más sencilla es poner su PDF y solamente van a poder enviar archivos con esa extensión, luego cierto .doc.docx. Y solo plataforma va a permitir la entrega de ese tipo de archivos. Ahora, evidentemente en muchos casos no es tan importante, porque si es que al estudiante le enviamos un documento y que se basara, ¿no es cierto?, en este documento que tengo arriba como archivo adicional, como una pauta, me completo un cuadro a través de eso, evidentemente el formato va a ser en tipo documento, por lo cual no requiere establecer restricciones. ¿Sí? Pero en algunos casos, algunos docentes exigimos que sea solamente en PDF, y evidentemente solamente quiero que me entregue el punto PDF, ¿no es cierto? Y eso es lo que le permitirá al estudiante entregar, nada más. Tipo de retroalimentación, y aquí tiene que ver mucho lo que es el punto PDF. Permite desarrollar. Antes de pasar, voy a las preguntas. Tenemos 3 profesores que nos preguntan: profesora Jimena, profesor Hugo y profesora Jennifer, parece, pero
me comenta. Profesora Jimena. Una consulta, cuando uno ahí no hay selección de archivo, puede subir cualquier archivo, porque también hay otra opción que dice todo tipo de archivo. Cuando uno pone ahí en elegir, también está la opción de poner todo tipo de archivos. Claro, pero No es aquí, recomendable. no, acá si que uno no le pone nada, va a recibir cualquier tipo de archivo. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Solamente acá establece uno la condición. Perfecto, ya. Gracias, esa era mi consulta. No hay problema. Profesor Hugo. Profesor, cuando el estudiante, por ejemplo, va entregando sus tareas, trabajo, qué sé yo, la única manera de nosotros enterarnos de eso es tenemos que entrar a la plataforma. No hay ninguna manera de configuración que nos dé, como el correo, por ejemplo, que tenemos, que llegó algo de información para recibir el MTS, y eso implica que todos los días hay que meterse a la plataforma para revisar si llegó algún trabajo. Sí, sí, profesor. Bueno, les cuento. Plataforma eLearn por defecto Moodle sí notifica todo. Notifica al correo, notifica las tareas enviadas, cuando hicieron comentario en el foro, cuando hay algún mensaje, etc. El problema no se gesta de eso, sino que se gesta desde cómo nosotros resguardamos que ese flujo y gran flujo de correos que va a ir saliendo no sea detectado por Gmail u otro sistema como spam. Y es por ese riesgo que desde DTI, o sea, o UDT, ¿cierto?, que están bloqueadas las salidas de correo masivas desde plataforma hacia afuera. En este caso me refiero a las notificaciones. Por eso que, de momento, mientras no encontremos una solución que está en revisión, viendo la forma de cómo podemos validar y que no se reconozca esto como spam, porque evidentemente al reconocer la dirección elearn.uta.cl como spam, nos va a afectar a todos los que tenemos dominio .uta.cl, vale decir, los correos institucionales, los correos de estudiantes, los correos de académicos, entre otros. Por eso es el que no notifica, pero sí se puede notificar. Cuenta con esa prestación. ¿Ya? Profesora Brenda, profesora Jennifer. Parece que Jennifer estaba antes. Profesora Jennifer. No, creo que era de la vez anterior. Disculpen. Lo mío es bien cortito, es en relación al tamaño máximo de la entrega. ¿Eso es tan importante especificar? ¿Cuál es? Tú me parece que mencionaste una capacidad máxima de recepción de archivos, ¿no? Sí, y es importante mencionarlo. De hecho, tanto el tamaño de archivo que subimos nosotros, como el tamaño de archivo que suben los estudiantes. Cuando se trata de, por ejemplo, de video, es bueno utilizar los medios externos, como Claro, por ejemplo Google Drive, que Google Drive con la cuenta de académicos nosotros y los estudiantes también con la cuenta de estudiante tienen capacidad de almacenamiento ilimitada, y nosotros podemos, ¿cierto?, vincular los videos, ¿cierto?, los recursos a esa zona para no sobrecargar la plataforma. ¿Por qué? Porque en este sentido, cuando nosotros subimos, por ejemplo, un video directo a plataforma, como plataforma está almacenada en el data center de la universidad, cada estudiante que accede a ese video va a demandar ancho de banda de la universidad directamente. Y eso lo vamos multiplicando. Si el video pesaba 30 megas, ¿no es cierto? Tenemos un curso de 30 estudiantes, por cada estudiante va a demandar 30 megas, 30 megas, 30 megas cada uno. ¿Ya? Esa es una. Lo mismo con los trabajos. Si es que el estudiante sube un trabajo muy pesado, por cada revisión de trabajo que voy haciendo, voy demandando, ¿no es cierto?, el mismo tamaño que el estudiante subió, ¿no es cierto?, para poder descargarlo. Si es que lo hacemos de manera externa, por ejemplo en YouTube o Google Drive, no demandamos la conectividad de la universidad, sino que lo demandamos o aprovechamos la red externa. Porque solo lo que hacemos es pinchar, ¿no es cierto?, al acceso o el enlace que está, ¿no es cierto?, almacenado dentro de la plataforma, y eso, ¿no es cierto?, nos va a dirigir a un uso de datos externo. ¿Ya? Pero no va a pasar internamente por lo que es el consumo de datos. Y eso evidentemente nos va a implicar a todos. Cuando muchas veces plataforma colapsa, el acceso que ha pasado cuando tiene más de 800 usuarios al mismo tiempo, es porque la interacción que la hace es directamente con la intranet. Entonces en realidad plataforma no cae, sino que cae intranet.
en la gestión de las cuentas, para validar el acceso a las contraseñas, porque tiene muchas solicitudes. Y evidentemente, entre mayor cantidad de datos que solicitemos de eso, más lento se va a transformar en el servicio. Nosotros tenemos la experiencia y sabemos como docentes que cuando tenemos periodos de ingreso de calificaciones, especialmente a final de semestre, ingreso de acta, los sistemas tienden a colapsar por la demanda. Y es un asunto que tenemos que resguardar. Como les digo, estamos recién iniciando en este proceso de poder levantar y optimizar los sistemas, plataformas, etcétera, para el contexto que estamos viviendo y por supuesto son aspectos que tenemos que tener en consideración. Entonces, en ese caso, los 5 megabytes que aparecen ahí es el tamaño sugerido, como No, es el máximo. tamaño máximo, el tope. Máximo. Ah, perfecto. Yo en este caso dije, en realidad un archivo que el estudiante sube un archivo más de 5 megabytes es como restrictivo. O sea, es como, está bien ese tamaño, a eso me refiero. En algunos contextos, por ejemplo, cuando entregamos documentación en línea en algunas plataformas u otras universidades, también nos establecen un límite máximo. Dicen, no puede ser superior a 2 megabytes. Claro. ¿No es cierto? O el archivo permite solamente hasta 1 megabyte, cuando tenemos que mandar nuestros documentos PDF, etc. Entonces tenemos que, nos fuerza a nosotros a bajarle el tamaño, porque el sistema restringe por lo mismo, por la demanda y la capacidad de almacenamiento que tiene. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok, profesora. Profesora Jimena, ¿alguna consulta o quedó mano arriba desde la consulta anterior? Ok. Profesora Macarena. Hola Mario, buen día. Buenos días. Solo para entender, entonces, esos 5 megabytes es el total de los documentos. Si uno le pidiera 2, 3, 4 documentos, en total podrían llegar a sumar esa cantidad, no es individual. Es individual, profesora. Ah, individual. Es individual. Gracias. ¿Ya? Gracias. Aquí no hay problema. Ok, continuamos. Entonces, les decía, profesores, que tenemos tipo de retroalimentación. Existe comentarios en línea, ¿vale? Es decir, yo recibo el documento de archivo y yo puedo comentar, ¿no es cierto?, la actividad ingresando texto, de la misma forma que ingresé la descripción arriba. Existe la opción de anotación PDF, que es solamente para los documentos PDF, por eso yo le decía que en muchos casos algunos profesores preferían, ¿no es cierto?, punto PDF, y que la entrega fuera en PDF. Esta anotación es como un motor donde yo puedes emitir comentarios en plataforma, poner, ¿no es cierto?, un ticket de bueno, un ticket de malo, dentro de lo que desarrolló el estudiante. Mario, Ahora, disculpa, una persona que está tratando de ingresar, parece, en el chat. en el chat, No sé si ingresar al curso o ingresar a su plataforma. lo vamos, déjeme verlo un poquito. Ya. Profesor Francisco, veamos eso de acceso posterior a lo de la capacitación, ¿de acuerdo? Las grabaciones después las vamos a enviar a través de la dirección de docencia. Estamos pensando en una página donde vamos a poner toda la programación de las futuras capacitaciones, como también la grabación de las capacitaciones que hemos realizado. Esta es la primera versión de la capacitación de tarea, pero la tarde tenemos la cuarta versión de lo que son las pruebas en línea. De todas formas, también existen, para los profesores que están matriculados o tienen cuenta habilitada en eLearn, yo le habilité un curso de autoinstrucción, donde tengo tutoriales, tengo otros materiales y cosas relevantes que les va, ¿no es cierto?, de un tiempo más breve, ¿no es cierto?, poder abordar estas configuraciones, entre otras cosas. ¿Es que en la tarde hay una capacitación de pruebas en línea? Sí, a las 3 de la tarde. Y eso, ¿tú podrías después compartir el dato? Porque no nos ha llegado. Ok, con Diego lo voy a canalizar, profesora. ¿Ya? De todas formas, aquí en el chat lo voy a poner la dirección al finalizar la sesión. ¿De acuerdo? Sí, ese link, profesora, se compartió con secretaría y jefatura de carrera. ¿Cuál, Mario, como dice, se lo puede compartir por el chat? Gracias. Ok, continuamos, profesor. Tengo dos levantadas de mano. Veamos. Profesora Jimena. No, Mario, muy cortito. ¿La capacitación de la tarde es la misma del viernes pasado o es Así es. complementaria? No, la misma. Ah, ya. Gracias. Ya.
Gracias. Ok. Bueno, retomando, las tipos de retroalimentación, teníamos lo que es un comentario en línea, que me permite comentar, ¿no es cierto?, directamente en plataforma, sin tener la necesidad de subir algún archivo. La anotación PDF, que solo funciona para los documentos PDF. Este es un entorno que me permite agregar si está bien o está mal, hacer correcciones generales y también retroalimentar. Hoja de calificaciones externas, yo no lo utilizo, nunca lo he utilizado, no tengo mucha experiencia. Cuando la revisé la encontré muy compleja en realidad, por lo tanto la voy a descartar en este momento. Y lo que es importante, archivos de retroalimentación. Los archivos de retroalimentación es cuando el estudiante me entrega algo, yo descargo, reviso, hago comentarios y le envío de vuelta. Si yo necesito tener, ¿no es cierto?, esa forma para retroalimentar al estudiante, debo habilitar esta opción que dice archivos de retroalimentación. Existe la opción también de comentar en línea, ¿ya? Cada una de estas, pero aparece por defecto, pueden habilitarse si es que es necesario agregar un componente extra, ¿ya? Yo siempre la habilito, es bastante útil igual. Luego tengo lo que es la configuración de entrega. Esta configuración de entrega muchas veces se estructura en el sentido de que el estudiante sube un borrador y después hace la entrega. O establezco condiciones de entrega. Por ejemplo, algunas universidades establecen que este es un trabajo único, que tiene una serie de criterios, ¿no es cierto?, y políticas, ¿ya? Y el estudiante tiene que aceptar, y al momento de hacer clic ahí, acepta estas políticas. Esa es la segunda opción que tengo. Y evidentemente, después tengo la opción de reapertura. Yo cuando desarrollo tareas, simplemente dejo estas dos en no, y esta reapertura yo la puedo configurar de manera manual o automática hasta aprobar. ¿Qué es la reapertura? Nosotros la conocemos como una instancia de apelación. Por ejemplo, el estudiante subió un documento, ahí le puse nunca, y el estudiante se equivocó. En el documento en realidad no era el documento que tiene que entregar, entregó otro, ¿ya? Suele pasar en entorno en línea. Entonces, si es que yo tengo configurado en nunca, ya va a ser difícil corregir el archivo, especialmente como no tienen los permisos para habilitar esto, habría que hablar con el administrador, conmigo, y ver, ¿no es cierto?, por debajo, ¿no es cierto?, u otra forma, por correo, para entregar el trabajo. Si es que yo pongo manual, le puedo dar, ¿no es cierto?, serie de intentos. Vale decir, el estudiante lo entregó una vez, ¿no es cierto?, dos veces, ¿no es cierto?, tiene para entregar el trabajo, si se equivocó, o digamos 3 veces, ya no puede haberse equivocado 3 veces. O puede incluso, a veces pasa. Pero también tengo la opción de automática hasta aprobar. Y esta opción automática para aprobar funciona mucho con esto que le había dicho con el número de intentos máximo. Por ejemplo, el estudiante está desarrollando, digamos que estamos dirigiendo la asignatura de anteproyecto, y le pedimos al estudiante que nos entregue los objetivos del proyecto. Esos objetivos evidentemente están sujetos a un juicio, que nosotros le decimos están bien o están mal. Y es aquí donde funciona el número de intentos. Entonces, me entregan los primeros objetivos, yo en realidad no los encontré muy buenos, los retroalimenté, ¿no es cierto?, archivo de retroalimentación, y lo califiqué como insuficiente todavía. Como insuficiente, ¿no es cierto?, es una calificación negativa, les va a habilitar, ¿no es cierto?, un nuevo intento. El estudiante entrega nuevamente, yo puedo revisar, ¿no es cierto?, todavía en realidad no me convence, mantengo la calificación, le envío mis comentarios y se le abre el tercer intento. Y el tercer intento, ¿no es cierto?, ya lo puedo calificar de acuerdo si está bien, ¿no?, o se cierra. Por eso que yo tengo este número, e incluso tengo formas ilimitadas de poder desarrollar, ¿no es cierto?, ese tipo de actividad. Pasamos a consultas. Profesora Jimena. Perdón, La profesora Jennifer.
Ya. Gracias, disculpe. Lo que pasa es que respecto a lo mismo, por ejemplo, en un caso que en una asignatura que yo tengo hacen informes, ¿podría eso servir como avances de informes y yo puedo ir calificándolo? ¿Podría ser una forma? Si es que ¿Hasta avances de aprobar? informe, yo recomendaría para los avances de informe desarrollar diferentes instancias de entrega. Ya, distintas tareas porque van a responder a diferentes momentos. Exacto, van a responder a diferentes momentos y diferentes objetivos. Sí, de aprendizaje, claro. Claro, entonces, en ese sentido, claro, en tareas diferentes. Si es una tarea, como decía, una sola tarea que el estudiante todavía no logra y es formativa o incluso sumativa y yo puedo estar monitoreando, retroalimentando este proceso, puedo habilitarlo, ¿no es cierto? Pero dentro de la condición, a mi sugerencia, que sea de un tipo de tarea determinada. Claro, sí. Muchas gracias. Aquí puede ser un problema. Ya, continuamos. Tengo también, ¿no es cierto?, la opción de configuración de entrega por grupo. Para esto, siempre es importante o es necesario haber configurado los grupos. Anteriormente les voy a compartir un enlace de un tutorial sobre cómo configurar estos grupos en plataforma. Se encuentra en el curso de autoinstructivo de Learn. Y si que le pongo que sí, ¿cierto?, me va a habilitar las opciones que, si es que se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega, por lo general yo le pongo que no es necesario ser parte de un grupo, porque ya tengo asignado a los estudiantes en grupo. Puede que haya algún estudiante que no tenga grupo, yo no lo haya definido, ¿cierto? Por eso que lo puede entregar de forma individual. Y estas opciones de agrupamiento que no las estamos utilizando ya, que son un poco más complejas, que corresponden a componentes o formas de impartir la asignatura que no la hemos realizado dentro del contexto de la Universidad de Tarapacá. Nosotros tenemos los sistemas divididos todavía, una cátedra, ¿no es cierto?, como un componente, y los talleres divididos como taller A, B, C y D, por ejemplo. El agrupamiento es tener un solo grupo, ¿cierto?, y tenerlo dividido, o subdividido en A, B, C y D. ¿Ya? Pero como nosotros reflejamos lo que figura en la asignación de carga, no es necesario considerar este punto de agrupamiento, y tampoco configurarlo. Voy a mirar un poco el chat antes de continuar. Oye. Avisos. Los avisos se utilizan especialmente cuando yo tengo tutores asignados que me apoyan en la gestión. Como ser tutores, un profesor no tiene permiso de edición, pero figura como tutor o profesor, vale, si puede calificar, ¿cierto? Yo puedo especificar que se entreguen avisos a ellos cuando subieron una tarea, o no. ¿Ya? Como otra opción, ¿no es cierto?, que tengo para habilitar especialmente a los que revisan, como también a los estudiantes. ¿Ya? Cuando yo reviso, retroalimento, se los voy a mostrar un poco más adelante en una de mis asignaturas, les aparecerá un botón que dice notificar a todos los estudiantes del grupo, ¿ya? Si yo lo hago por grupo individual. Vale, si yo califico, ¿no es cierto?, asigno una nota o una precisión, y al estudiante le va a indicar, ¿no es cierto?, que ya fue calificada esa actividad por medio de esta campanita que aparece arriba con el color rojo. ¿Ya? Eso refiere a la notificación. Incluso también manda la notificación por correo, pero como había mencionado, tenemos los correos cerrados. Esto puede decir, puedo tener por defecto la opción no, ¿ya? Si es que yo prefiero que darle a conocer a todos los estudiantes cuando ya subí las notas o ya puse las notas o la revisión. ¿Ya? En términos de calificación, yo puedo establecer diferentes tipos, por puntuación o por escala. La puntuación, ¿cierto?, se refiere al total que tiene el instrumento a desarrollar. Si es que es, por ejemplo, una rúbrica, y la rúbrica tiene un total de 30 puntos,
le voy a establecer, ¿no es cierto?, 30 puntos de puntuación máxima. Si es que es una escala, yo puedo seleccionar diferentes escalas que tengo, de 1 a 7 por lo general, ¿no es cierto? Escala de competencia, de 3 grados, hay unas que estamos modificando todavía, estamos en trabajo en eso, pero principalmente lo que ocupamos es una escala 1 a 7. Si ustedes requieren alguna escala especial de valoración que quieran agregarse, se pueden comunicar conmigo, ¿no es cierto? Y podemos ver un tipo de escala a poder implementar, por ejemplo, niveles de suficiencia, suficiente, suficiente, ¿no es cierto?, incompleto, etc. Y el método de calificación es la forma que yo voy a ingresar la nota. Puede ser calificación simple o directa, que yo reviso el trabajo y tengo una escala, ¿cierto?, una rúbrica externa, cotejo con la rúbrica, calculo la nota y declaro una nota, ¿no es cierto?, de acuerdo a un listado que me va a aparecer desde el 7 a 1. Profesora Venda. Una duda pequeña, en relación, si uno marca, por ejemplo, una escala de puntos y uno pone una prueba de 70 puntos, ¿hay un nivel de exigencia predefinido al 60% o Sí, algo 60. así? Ya, eso quería saber, gracias. Ok, perfecto. ¿Ya? Y la calificación simple y directa, como les decía, le va a aparecer, ¿no es cierto?, notas, ¿no es cierto?, del 7, 6, 9, 6, 8, y uno elige, ¿no es cierto?, dentro de esa lista. Si es que utilizo la opción rúbrica, en la guía de evaluación es como una pauta holística y la rúbrica es como un poco más analítica, que es lo que más utilizamos, ¿no es cierto? Selecciono rúbrica y puedo establecer, ¿no es cierto?, una calificación para aprobar. Puedo establecer en este caso 4,0 para aprobar. Ocultar identidad, evidentemente es la identidad de quien revisa. Esto especialmente cuando yo tengo tutores. De repente no quiero que el estudiante sepa quizás que es el tutor que está revisando, y oculto la identidad del revisor. ¿Ya? Y aparecen los dos campos. Y también puedo ocupar la opción de workflow. La opción de workflow es cuando yo tengo más de, cuando tengo un tutor o dos tutores que tienen asignado una serie de trabajos, pero yo quiero que los resultados se den cuando terminen de revisarse todos los trabajos. De recién se publican los resultados. Esa es la opción del workflow. ¿Ya? ¿Ya? Será la asignación de evaluadores, ¿no es cierto? En este caso, para los dos. ¿Por qué es importante también configurar en algunos casos eso? Es porque yo puedo revisar los trabajos, o yo puedo revisar los trabajos el día lunes, mi tutor va a revisar algunos el día, o hacer comentarios, sugerencias, ¿no es cierto?, el día martes, un ejemplo, pero yo quiero que todos los estudiantes, ¿no es cierto?, tengan esos resultados al mismo tiempo. No quiero que algunos los tengan el lunes, ¿no es cierto?, y otros los tengan el martes. ¿Ya? Es para eso que yo habilito este workflow o flujo de trabajo. Los ajustes comunes del módulo no nos vamos a ingresar en eso porque son componentes que vienen por defecto y no hay nada que ajustar aquí. ¿Ya? Es bueno dejarlo tal como está. Las restricciones de acceso, como antes lo mencionaron en algunas capacitaciones y en algunos tutoriales, son condiciones que yo puedo establecer para que el estudiante pueda acceder a esta tarea. Esas condiciones de acceso pueden ser por fecha, pueden ser por calificación, pueden ser por perfil, solo los estudiantes pueden verlo, solo los tutores pueden verlo, ¿no es cierto? Calificación se refiere a que existe la condición de que para ver esta actividad, el estudiante debe haber obtenido una calificación, aprobatoria o no, en una actividad previa. Por ejemplo, si yo les puse esta es la segunda prueba, y para hacer la segunda prueba tenían que haber aprobado la prueba 1, ¿cierto? En este caso ocuparía, ¿no es cierto?, calificación, elijo, ¿no es cierto?, la actividad, aquí como no tengo ninguna predefinida no me va a aparecer, y le pongo las condiciones, ¿no es cierto?, que debe ser mayor a tal por ciento, ¿no es cierto?, o inferior. ¿De acuerdo? Mario, Dígame. te dejé la encuesta de satisfacción en el link, en el chat, para que al final de la sesión puedas compartirla con los docentes, por favor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias.
Que ¿De acuerdo, tengo que profesora? retirarme ahora, disculpe. Ok, no hay problema. Estas restricciones se establecen de esa manera. Ahora yo también puedo establecer, ¿cierto?, una restricción que tenga que ver con fecha. La fecha corresponde a que yo que no quiero que el estudiante vea esta actividad, ¿no es cierto?, desde tal fecha a tal fecha. Esto es como cuando yo configuro las sesiones de la próxima semana, lo puedo hacer por bloque o le puedo establecer restricciones de acceso también. Existen dos formas de ocultarlo, se lo voy a mostrar de manera externa. En este caso el estudiante no va a ver esta tarea hasta o desde, si miran arriba un poco, yo le puse desde el día primero, el estudiante no la va a ver desde el día, digamos que desde el día. Estamos 29, ¿no es cierto? Ya está vigente, ¿no es cierto? Puede verlo desde el día, pero a fines, para que veamos cómo funciona, lo vamos a poner mañana. Le agrego una restricción. Finalización de actividad, solo como ejemplo, no es necesario, ¿ya? Pero algunos profesores sí tienden a utilizar, ¿no es cierto?, estas restricciones de acceso de acuerdo a cómo programan el flujo de su asignatura y actividades. Este componente es importante que tiene que ver con la finalización de actividad. La finalización de actividad permite hacer rastreo y seguimiento. Yo puedo saber qué estudiantes le entregaron, qué estudiantes no le entregaron por medio de una planilla, y esto es configurable para todas las actividades y recursos de plataforma. En este sentido, yo puedo establecer que el estudiante marque manualmente la actividad como completada, o que se vaya cumpliendo, ¿no es cierto?, por condiciones. Las condiciones quiere decir que el estudiante debe ver la actividad o el estudiante debe entregar la actividad para que se marque como completada. ¿Cómo sirve también este registro de completación o de finalización de actividad? Para nosotros, para ver el seguimiento dentro de una planilla de cuándo lo finalizó, quién lo finalizó, perdón, y cuándo lo finalizó, que nosotros podemos tener acceso a eso. Vamos viendo, por ejemplo, hay estudiantes que dijimos que tenían que leer un documento y descargarlo de plataforma, y algunos dijeron que no, sí lo leí, pero en realidad reviso los registros y en realidad no existe registro de que lo haya ni siquiera visto a la plataforma. Eso me indica, ¿no es cierto?, esta finalización. Pero también le sirve al estudiante para ir completando una torta de porcentaje que tiene en cada uno de sus cursos, me refiero. Si yo tengo 10 actividades, y las 10 actividades se marcan con condiciones de finalización de actividad, el estudiante va avanzando su porcentaje en la medida que vaya cumpliendo, ¿cierto?, estas condiciones de finalización. Por ejemplo, esta es la primera actividad de 10 que voy a tener. Para que el estudiante le marque ese 10%, evidentemente, de avance, tiene que haber visto la actividad, ¿no es cierto?, y de haberla entregado. Si es que no la entregó, solamente, ¿no es cierto?, si es que no la puse, en realidad, no le va a considerar, ¿no es cierto?, como lograda. Y esto le sirve mucho al estudiante para ver qué actividades desarrollaron, qué actividades no han desarrollado, qué les falta, cómo van avanzando en el curso, etc. Este campo se espera finalizar, solamente le aparece en el calendario de los estudiantes como para tener una guía, una orientación, pero en realidad no es importante configurarlo. Se puede dejar ahí. Y luego yo puedo hacer guardar cambios, ¿no es cierto?, o guardar cambios y mostrar. Antes de pasar a este punto, porque les voy a mostrar el segmento de las rúbricas, porque yo establecí una rúbrica acá arriba, y me va inmediatamente llevar a la configuración de la rúbrica. Les voy a dar el pase a consultas y dudas antes de iniciar ese segmento, ¿de acuerdo? Y aquí voy a parar un poco el compartir pantalla, para que aparezcamos todos, ¿no es cierto? Profesora Benna, doy la palabra. ¿No hay duda, profesora Karina? Sí, quería saber qué es marca, por qué se lo saltó. No, la marca es un elemento que en realidad no se está configurando en plataforma, uno lo puede dejar libre. Es cuando yo puedo poner, por ejemplo, una palabra clave dentro de esta marca, y al estudiante en plataforma le va apareciendo ciertos componentes que este tiene que ver con, digamos, tarea, como formativa, diferentes criterios que yo pueda ir incorporando. Pero son solamente elementos visibles. Y la última pregunta es, acabamos de configurar la tarea, ¿no?
Ahora viene dónde va a depositarse la tarea, donde podemos acceder a los resultados, ¿sí? No, ahora voy al otro paso, como yo ¿Mm? definí que no voy a utilizar puntaje, sino que voy a utilizar una escala y esa escala la voy a calificar por rúbrica, ¿cierto? Me va a llevar ahora al componente de rúbrica, de ingresar la rúbrica. Ya, Y entonces, antes de mi pregunta, pasar a la parte de... pero vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá y le voy a mostrar el caso de una de mis asignaturas de cómo se ve y cómo lo ve el estudiante, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Ok. Profesora Ludi. Tengo una consulta. Esto que está haciendo las tareas es para individual, pero en el caso de trabajar con grupos, es mi pregunta. O sea, hay grupos de trabajo que van a hacer un informe grupal, en forma grupal. Sí. Yo sé que acá se pueden ahí formar grupos, pero que ellos puedan enviar igual la tarea a través de ahí, ¿se puede? Sí, Esa es de mi hecho, duda. al momento de yo primero, para habilitar esta opción, tengo que configurar los grupos, tengo que conformar Sí. los grupos. Hay un video tutorial que también les voy a mandar o lo pueden consultar directamente en plataforma, en el curso de e-learning autoinstructivo, de cómo conformar Claro, no esto. estaba, cuando yo tenía que hacer eso no estaba. Ahora está, profesora. Para hacer la entrega de esta configuración general, ¿ya? Ya tuve que mandarlos así y recibirlos por correo, no me queda otra. Y Repite la tarea, Ludi, repítele la tarea. cuando yo ingresé, ¿no es cierto?, estos grupos previamente, y puse la tarea como grupal, un estudiante, ¿no es cierto?, o un miembro del grupo le entrega y se la registra para todos. Ya. ¿De acuerdo? Eso me facilita el trabajo, pero también, ojo, que también puede resultar complejo, en el sentido de que nosotros sabemos que muchas veces se asigna el grupo y dentro del transcurso de que el grupo se va desarrollando y desarrollando la entrega, se disuelve el grupo, correcto, otro que se va, otro que se enoja, y después, ya pasó ya. Después de la entrega avisan, les digo porque me pasó hace poco, de hecho me pasó la semana pasada, después de la entrega me avisan, ¿no es cierto?, que se pelearon y tienen otro grupo nuevo o se incorporaron a otro, y en realidad en términos de gestión, ahí ya que son asuntos naturales que se dan dentro de la dinámica de los grupos de la sinergia, va a afectar, ¿no es cierto?, y va a requerir que nosotros vayamos modificando grupos o relaciones. Ahora, esto se puede hacer, uno puede ingresar un grupo, y este grupo lo puedo calificar, puedo poner las notas, incluso puedo dividir el grupo antes de poner la calificación, ¿cierto? Y se va a poder desarrollar de manera normal, ¿ya? Se permite hacer, pero sí requiere que tenga mucha cautela a quién le estoy poniendo la nota, ¿no es cierto?, cómo lo estoy calificando y qué componentes estoy asignando. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Ok. Profesora Celia. Mario, yo cuando está en la descripción y aparece que uno puede ingresar una cantidad de archivos que dice hasta 3, yo lo hice la otra vez, pero a los alumnos no les aparecieron los 3 archivos. ¿Tiene que ver con el peso del archivo o hay algo? Yo tomé un archivo, 3, eran 3 publicaciones, ¿Ya? pero a ellos les aparecía una sola. Como adjunto, y le aparece abajo de ellos, ¿no es cierto?, la opción de más, porque muchas veces no ven ese botoncito de más. Y solamente le aparecen, se quedan con el primero, pero no siguen el segundo botón que está... Ya. Voy a volver a intentarlo y le voy a decir eso, porque se lo reenvié separado después. De todas formas, ¿cómo podemos verlo? Cada una de estas actividades nosotros podemos ingresar, ¿no es cierto, profesora Gina, al tiro? Podemos ingresar a la plataforma de la forma que el estudiante ve las actividades. Podemos ingresar como que fuéramos alumnos. Sí, y nosotros podemos verlo pinchando en la esquina superior, donde aparece el perfil de nosotros. Pinchamos ahí, y luego abajo nos dice cambiar rol A. Y si pinchamos en cambiar rol A, podemos cambiar el rol al estudiante y vamos a ver, ¿no es cierto?, la actividad de la plataforma, cómo la ve el estudiante. Y aquí es como una forma de nosotros poder cerciorarse de cómo se visualizan, ¿no es cierto?, las actividades dentro de la plataforma. Cuando pase al ejemplo de mostrarles yo mis actividades, ¿no es cierto?, ahí les voy a mostrar ese botoncito de cómo se ve, ¿de acuerdo? Ya. Y otra, la última.
Mira, en esos módulos, cuando uno va haciendo las secciones y va avanzando, como yo lo tenía hecho de antes, no me permite más de 10 módulos. Más Tuve de 10. que... Ah, Ya, eso tenemos y en que... el semestre uno podría tener más de 10, si Claro, uno hace semanal. claro. Y co- Pero en ese sentido es bueno juntarlos. Eso son las Sí, secciones. Entonces tuve que vamos ir juntando. juntando, lo junté para poder avanzar, porque si no, no podía. Sí, está ahí un límite. Uno establece hasta 10 secciones. Ahora, Sí. ¿por qué? Y precisamente por la usabilidad y accesibilidad de los estudiantes. Entonces, si yo tengo muchos módulos, para llegar a la actividad tengo que bajar mucho. Ah, ya, ya. Entonces, si es que Ah, sintetizo uno, por ejemplo, una sección o un módulo, y ese lo divido con etiquetas, le pongo una etiqueta que dice semana 1, y abajo, ¿no es cierto?, los recursos, otra etiqueta semana 2, ¿no es cierto?, y ahí abajo los Ya. recursos, utilizo solo un componente, ¿no es cierto?, que es visual para los estudiantes, ya. y no hago secciones separadas. Ah, ya, ya. Es Ya. un tema de usabilidad Ya. nomás. Profesora María Caldas. Ya. Una pregunta muy sencilla, me quedó la duda cuando uno configura los intentos. ¿Poner uno es uno adicional? Poner uno no, es la que él lo va a entregar una vez. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, no es que hay un intento, lo entrega y se considera solamente esa vez. Yo Esa vez. quisiera, por ejemplo, lo califico y quiero que vuelva a entregar nuevamente, tengo que poner 2. Exacto, 2 intentos. Ah, ok. Gracias. Vale. E incluso puede ser ilimitado, en el sentido de que como uno no le pone la condición de hasta aprobar, que se reabra hasta aprobar, ¿no es cierto? Puede ser ilimitado y el estudiante puede seguir haciendo intentos. Ahora que yo considero el primero o el segundo, otro tema, pero no restringo el sistema, ¿no es cierto?, de que pueda seguir recibiendo. Ya, y otra consulta entonces, si yo lo configuré y lo quiero cambiar ahora, ¿es posible una vez que ya hayan entregado? Sí, es posible. Ah, ya. Se puede Gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra consulta? Profesor Cristian. Profesor Cristian, Disculpa, no tenía el micrófono. disculpa, Eso justo le el decía. micrófono, estaba hablando solo. Mira, tenía la actividad, yo estoy en este momento en la plataforma, ¿ya? Entonces puse una tarea, una línea de tiempo, y la cosa es que se espera finalizar el 10 de mayo, ¿ya? Y los alumnos me han consultado, porque dentro de este curso son como 69 más o menos, y solamente 45 alumnos marcaron la actividad finalizada, ¿ya? Ahora, la consulta mía dice que si yo abro la opción de finalizar, o sea, puedo cambiar la opción, pero dice que va a confundir confusión, y su estado de finalización dice puede ocasionar confusión. ¿Se puede volver a abrir o ya queda cerrado eso? Claro, lo que pasa es que, claro, como yo puse el estado de finalización y solo algunos estudiantes lo hicieron y yo cambio la condición, es ¿Ya? revertir todo lo que hicieron los estudiantes anteriormente. Ya, perfecto. Ya. Entonces, en ese caso, a veces hay que dejarle ya, bueno, esta asignatura yo sé que sucede esta problemática, pero la considero la siguiente, ¿no es cierto?, ese marcaje de finalización. Perfecto, ya. Estoy de acuerdo con las condiciones, cuando voy cambiando las condiciones. Evidentemente, si las cambio posterior a que se haya declarado una, voy a afectar, ¿no es cierto?, esa condición. La puedo volver a cero. Perfecto. Yo en ese caso también hice una prueba diagnóstica para ver cómo funcionaba la plataforma. Y eso lo vamos a ver a la tarde. Pero la prueba diagnóstica también le puse finalizar y la califiqué todo. O sea, la calificó automáticamente el sistema y le llegó la nota a los alumnos. Fueron como 10 preguntas en un tiempo límite de 30 minutos. Ya. La cosa la puedo volver a abrir nuevamente para que los alumnos entren, porque me contestaron más o menos como 35 alumnos. Entonces, yo quiero que todos ingresen a la plataforma y puedan contestar las preguntas de la prueba diagnóstica, porque realmente esa va a ser el tipo de evaluación. Sí. ¿Ya? Sí, Entonces, de hecho, profesor, cuando es una actividad, una sola actividad, no estoy generando dos, una sola, y terminó el tiempo, yo puedo reabrirla en el espacio, la voy a reabrir, y las personas que lo pueden responder son solamente las personas que no lo han respondido anteriormente. Ya,
perfecto. O sea, la puedo ver abrir nuevamente. Claro, Vale, se puede abrir, cambiar la fecha, ¿no es cierto? Y las personas que ya no volcaron su intento, pueden avanzar en eso. Pero eso lo vemos en detalle en la tarde. Ya, perfecto, ya, me está Ok, adelantando un poquito. Gracias, muy No hay amable. problema. Profesora Vesna, ¿duda? Ah, profesora Gina, y la vi que me había levantado la mano hace rato. Disculpe, profesora Vesna. Está con el micrófono apagado. Déjeme habilitar. Ahí sí. Ahí sí. Estando acá, ¿es posible traspasarla después a la intranet? Es ¿O solamente, quedan acá nomás? no, solamente manual. Son dos, Ah, son ya. dos sistemas que coexisten. Ya. La Ah, ya, ok. intranet es un sistema de gestión, un CMS se llama, como Course Management System, sistema de gestión que tiene que ver con las actas, calificaciones, notificaciones, gestión del curso en sí. Y eLearn es un LMS, un sistema de gestión del aprendizaje. Es complementario, vale decir, está enfocado a actividades que son directamente hacia el aprendizaje, como foros, tareas, recursos, entre otras cosas más. Y como O sea, la evaluación la tengo que llevar yo manualmente para el otro lado. Claro, pero ojo que cuando yo veo estas calificaciones, es exactamente la lista que me figura en la intranet, Ya. en el mismo orden. Ya. Me refiero. Ah, ¿Por ya. qué? Porque saca a los estudiantes desde allá y los pasa para leer. Entonces, en ese sentido, me puedo confiar que veo la columna de estudiante Álvarez, ¿no es cierto? Y es Álvarez que está acá. Barraza es Barraza, y así voy a la par. Ok, gracias. De acuerdo, profesor. Profesora Vesna, ¿consulta? ¿O quedó la mano arriba de la sesión anterior? Quedó la mano arriba. ¿Buena consulta, profesora Olga? Hay que activar el micrófono, profesora. Ok, profesor. Continuamos entonces a la siguiente parte, que corresponde a cómo se ve esto en esta configuración de rúbrica que desarrollé. Lo voy a hacer muy sencillo para que entendamos los aspectos básicos de la configuración y luego pasamos a la ejemplificación dentro de una de mis asignaturas, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacer una intervención? Ay, sí, profesora. Es que estaba sin audio. Lo que pasa es que yo tengo, por ejemplo, las cátedras de física que tienen, por ejemplo, son 40 estudiantes. En eLearn estoy funcionando muy bien con la parte de la cátedra y utilizando, pues, como la plataforma ya he aprendido y otro poco de cosas. Pero los laboratorios están asignados directamente ya en la intranet. Y yo aquí no he querido usarlos porque tengo 8 grupos de laboratorio. Entonces, eso es un mundo de trabajo aquí en eLearn y que los grupos que yo tengo en intranet ya no me coinciden con lo que tengo en la realidad. O sea, intranet sugiere, ustedes me organizan los grupos y sugieren cuando se inscriben los cursos, pero la realidad es otra. Los niños se ordenan como ellos quieren. Entonces, por eso no he querido usarlo eLearn para lo de los laboratorios. ¿Cómo hago? Si son grupos ya distintos los que estoy trabajando. Claro, nosotros lo que hacemos en gestión, para evitar el trabajo, porque sabemos que hay harto trabajo que hay que desarrollar, cuando un docente tiene la cátedra y a su vez el mismo docente tiene los laboratorios o los talleres, habilitamos solamente la cátedra. Bueno, a mí me habilitaron los laboratorios, si entro a la página de eLearn y es un mundo así. Me tocó que hacer, coger y destacar lo que es cátedra y olvidarme lo otro y trabajo solo los destacados. Entonces me está apareciendo ahora ese mensaje de SOS de que el primer curso mensaje no está... que tú dijiste. Entonces eso me está generando un estrés, deberían quitarme eso. No me imagino, lo que pasa es que, de hecho, nosotros hacemos ese proceso manual, asignación manual, porque entendemos ese criterio, ¿no es cierto? Que imagínense, es caso a caso que vamos atendiendo todos los profesores de la universidad cuando mandan las solicitudes. Sin embargo, cuando se mandan del departamento directo y no del docente, muchas veces se solicita completo la habilitación, que se habilite la cátedra y también los talleres.
Y muchas veces o lo atiendo yo, o lo atiende mi compañero, o otra colega, ¿no es cierto?, que nos apoye en este proceso, y en ese juicio ante la duda, ¿no es cierto?, habilita nomás el componente que es como figuran dentro de la intranet. Eso es lo que estamos haciendo manual. En las versiones anteriores, cuando existía el sistema de apoyo a la docencia, si lo recuerdan, un sistema que caducó hace un par de años, que era, ¿no es cierto?, Unilearn, las primeras versiones de Unilearn, lo que hacía principalmente era reflejar exactamente lo que figuraba en la carga docente en plataforma. Entonces ahí sí aparecía una gran serie de cursos, talleres, ¿no es cierto?, laboratorios, que dentro del aspecto de usabilidad del estudiante no sabía cuál ingresar en realidad. Porque el docente, ¿no es cierto?, ingresa lo que es en cátedra, y por otro lado, como son los mismos estudiantes y el mismo docente, no tienen necesidad de ingresarlo en el laboratorio, o en el componente virtual del laboratorio, sino que puede tratar, ¿no es cierto?, ese espacio virtual de cátedra como una sola, ¿cierto?, y ir definiendo, ¿no es cierto?, los componentes de manera interna, al tener la misma cantidad los estudiantes, pero no divididos. A eso me refiero. Pero sí se puede trabajar manualmente. Si es que hay que deshabilitarlo, me puede escribir al correo de soporte solicitando deshabilitarlo, ¿ya? Lo sacamos del sistema por fuera del sistema de la intranet, y al día siguiente no deberían aparecer. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Ok, profesor, no hay problema. Misma situación para todos los profesores. Si tienen asignaturas de más, ¿no es cierto?, y le está provocando, soliciten, ¿no es cierto?, a través del correo soporte, indicando, sería ideal indicar el componente, copiar el nombre completo con el código. ¿No sé? Que aparece el nombre de la asignatura y aparece entre paréntesis un código en plataforma. Es decir, ese componente yo quiero que me lo saquen, no quiero verlo. ¿De acuerdo? Vamos, profesora Sandra, se va a grabar la versión y la vamos a enviar, ¿de acuerdo? Vamos a poner a través de una página que estoy trabajando también, donde vamos a poner las futuras capacitaciones también. Voy a compartirles la pantalla ahora sí, profesores. Vamos a ver el tema de las pruebas, ¿no es cierto? De las rúbricas, de cómo se ven estas, para avanzar. Ok, profesor. Acabo de volver a este punto que correspondía a la finalización de actividad, como lo había mencionado. Establecí 2 criterios y ahora voy a ir a guardar cambios y mostrar. Evidentemente me debería mostrar esto que está acá arriba. Sin embargo, como yo establecí rúbrica, escala y rúbrica, me debiese mostrar el sistema de calificación avanzada. Hay un componente que no ingresé. El límite. Se me desactiva el límite. Y es aquí, ¿no es cierto?, que me ingresa, ¿no es cierto?, esta calificación avanzada. ¿Qué es lo que voy a ocupar? En este caso, una rúbrica. Y puedo partir de un formulario desde cero, o desde una plantilla, de una rúbrica que yo ya había realizado y tengo el nombre, ¿no es cierto?, de ensayo, y la puedo cargar utilizar como base. En este caso, como estoy ingresando en la primera, hago un formulario desde cero. El formulario desde cero, le voy a poner una descripción, por ejemplo, rúbrica de tarea de ejemplo. No es necesaria una descripción, ¿ya? Es un componente para mí. Y si se fijan, aquí tengo el espacio de rúbrica, donde puedo establecer, ¿cierto?, niveles. Le puedo añadir nivel, ¿cierto?, y puedo establecer criterios. Y cada uno de estos yo le puedo asignar a cada criterio una diferente escala de puntuación. Por ejemplo, si yo tengo un punto de fundamentación, puedo ir graduando. Yo puedo decir que fundamentación, muy importante, tiene 12 puntos. Si es que no cumple, luego de haber hecho la rúbrica, tiene, por ejemplo, voy a graduarlo de manera bastante exigente. Y tengo, por ejemplo, un criterio que tiene que ver con redacción u ortografía. Evidentemente no va a tener un peso tan importante como lo que es la fundamentación. Si es importante, no quiere decir que no sea tan importante, solo que el criterio que yo estoy utilizando le estoy asignando un peso mucho más alto a la fundamentación que a la ortografía. Igual es considerada, pero
quizás, ¿no es cierto?, este puntaje me resulta cómodo para mí. Profesor Hugo, cuénteme. Profesor, cuando usted dice que si yo tuviera alguna rúbrica ya diseñada anteriormente y la puedo importar en el fondo, esa, si está en Word o en Excel, la plataforma Elaine la recibe igual o tiene que estar solamente en el formato de la plataforma? Sí, es el formato de plataforma. Es la plantilla como yo quedó en, por ejemplo, esta que está acá. ¿Ya? Al configurarla y dejarla guardada, me da que quedar guardada como una anteriormente diseñada. Entonces yo me puedo basar en esta para evaluar otra actividad. Cuando queda esta ya diseñada en la plataforma, ¿queda guardada dónde? ¿En la asignatura o queda guardada en una base de datos? No sé. Es como una base de datos del profesor. Del profesor. Claro, por ejemplo, el próximo semestre yo tengo otra asignatura, pero voy a ocupar la misma rúbrica. Por ejemplo, estoy evaluando un ensayo, evalué en el primer curso 2020, primer semestre, y el segundo semestre de 2020 quizás tengo la misma asignatura, o tengo una similar donde también voy a hacer un ensayo, y quiero una rúbrica, y es práctica la rúbrica que tenía anteriormente, puedo ocupar la que tenía el año pasado, o sea, o el primer semestre en este caso. ¿Eso pasa exactamente, por ejemplo, con los cuestionarios? Con los cuestionarios también, yo puedo ir importando entre recursos, va quedando como una biblioteca. Porque, ya, yo sé que son las de usted la tarde, pero ¿dónde queda ese archivo? Porque yo hice hoy una evaluación que voy a, como hago clase a dos cursos diferentes, pero la misma asignatura, ¿ya? Quiero repetir ese cuestionario, y después fui a importar, y nunca al final fui a la asignatura donde había realizado el cuestionario, y no se visualizó. Entonces, ya, yo después le voy a dar un dato y vamos a ver cómo importar archivos y actividades y cosas que tenga dentro de otra asignatura asignada a mi perfil. ¿Ya? Ahí lo vemos en detalle cómo hacerlo, ¿ya? Y al momento, por ejemplo, si yo importo una tarea y esa prueba tenía una rúbrica, al momento de importarla al otro curso, me la va a importar con la rúbrica. Okay. Y ese curso puede ser en primer semestre, segundo semestre o el próximo año, etc. Si es que yo tengo mi perfil dentro de la plataforma. Vamos a las consultas, tengo que mirar la lista de participantes. Profesora Jimena. Los niveles y los puntajes son independientes para cada criterio. ¿Te permite eso, no? Sí, permite establecer criterios, ¿no es cierto?, distintos para cada uno, o sea, puntaje distinto para cada uno de los criterios y niveles. ¿Ya? Por ejemplo, ortografía, yo necesito 4 niveles, sino que necesito en realidad 3, voy a quitar un nivel, ¿cierto? Y me va a aparecer solamente con 3 niveles. No sé, se hace con el profe. Se puede personalizar. ¿Alguna otra duda mientras? Déjame ver el chat. Sí, profesora Jennifer, la rúbrica se puede volver a importar y se puede volver a editar incluso. Yo me baso en esa rúbrica para generar otra. Ahora, ¿cómo yo lo hago? Por ejemplo, en el caso que me decían, si yo tengo la rúbrica en Word, yo puedo pasar la rúbrica directamente acá, copiando y pegando en realidad, cada uno de los niveles. O lo que puedo hacer es que le pongo la rúbrica a los estudiantes como recurso para que la vean y trabajo esta entrega por puntaje. Entonces calculo el puntaje máximo y solo le entrego el puntaje, no que el sistema me calcule la nota. Eso va a depender del nivel de ponderación y exigencia que yo le asigne evidentemente a la actividad. ¿Ya? Yo trabajo con un 70%, utilizo un sistema externo para, ¿no es cierto?, calcular esa calificación. ¿Profesora Jimena? Una consulta, si es que yo voy a importar la rúbrica, entro ahí, ¿cómo la importo? ¿Cómo ahí me perdí, me perdí. Por ejemplo, es que tiene que ver si es que uno hizo una rúbrica previa acá en sistema. Si es que yo hice una rúbrica de esta misma forma, me va a quedar como un componente que yo puedo, o sobre el cual yo me puedo basar.
en otra actividad. Pero si es que no he ingresado rúbrica, no me va a figurar, ¿no es cierto?, a que yo exporte o me pase con una planilla ya de rúbrica definida. Y esa la genero ahí en donde uno ingresa. Claro, Perfecto. ¿no es cierto? Definir Ahora, rúbrica. como para mí esta es la primera rúbrica que estoy desarrollando con esta cuenta, con el revisador, primera rúbrica que tengo, no tengo sobre cuál otra más sobre la cual basarme. Pero esta rúbrica me va a servir más adelante, porque más adelante puedo tener alguna actividad similar o algunos criterios que quiero sacar de ahí y puedo utilizar, ¿no es cierto?, esta rúbrica como base para la otra. ¿Y esa rúbrica a cada alumno le va a quedar registrada? Sí, sí, de hecho, un poquito más abajo les voy a mostrar las opciones que tiene. Ya, gracias. ¿Bueno? ¿Alguna otra consulta tenía por aquí? ¿Ya había visto? Sí, bueno, gracias. Déjeme ver, profesora Ludi. ¿Duda? Sí, estoy perdida. No, es que yo hago dos cosas a la vez, soy multifacética. Mire, no, lo que pasa es que antes hablaron del problema de una profesora con los alumnos que van a clase. Yo tengo ese grave problema de ingeniería. Yo tengo 2 grupos de ingeniería, cada uno de 66 alumnos. Y lamentablemente por choque de horario ellos se cambian de, claro. de horario. Son como, me ha generado bastante problema porque no puedo usar eLearn porque ellos están ahí matriculados en su horario. Claro. No puedo, entonces no sé qué solución hay para, por ejemplo, hacer un cuestionario, la otra vez quería hacer un cuestionario, no puedo, estoy así como bien limitada por ese motivo. Entonces, ¿hay alguna solución para eso? Nada. En realidad yo lo que ocupo, en mi experiencia, lo que ocupo es el trabajo autónomo del estudiante. Yo no pongo actividades a desarrollar en plataformas durante el horario. Ya, ya. Pero por ejemplo, si es estamos hablando ya de la prueba, que eso es la tarde, pero una prueba, por ejemplo, eso tiene un horario y tienen que hacerlo en el horario que deberían hacerla, y ese es el problema. Claro, es que ese problema se va a suscitar tanto en lo presencial como en lo virtual. Pues si es que yo ocupo No, pero es que en lo presencial ellos ellos no hay problema que asistan en la mañana, yo tengo la prueba en forma física, pero claro. Acá no la web, ese es el punto. Sí, pues yo lo que ocupo, como le digo profesor, lo que ocupo, y es un tema de que podemos tratar en la tarde con lo que corresponde a las pruebas, pero habilitar que la prueba no sea solamente en un bloque específico, sino que la pueden hacer durante todo el día, pero que esa prueba dura 30 minutos. El estudiante define el espacio cuando él se sienta cómodo para poder desarrollar. Ya, eso entonces la tarde. Que es uno de los principios, principalmente, de lo que es la formación a distancia. Si nosotros violamos el principio de que el estudiante se puede autorregular y puede establecer su propio espacio de aprendizaje, en realidad tendríamos que revisar, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos haciendo. Sí, no, es que justamente ese mi duda, eso no sé cómo porque al menos yo para la parte de diagnóstico use cuestionario. Ya, pero eso es como como 3 días para ahí las fechas límites, esas fechas. Pero en la parte de la prueba ya como tiene de 1 hora a cierta hora, ahí es mi dificultad. No, lo discutimos la tarde, profesora, en la sesión de las pruebas. ¿Ya? Sería una buena experiencia que podamos compartir y reflexionar en conjunto. Hoy tengo un montón de preguntas sobre eso, porque nosotros en matemática tenemos que realizar el procedimiento y ahí estamos pillados, al menos. Para mí es súper complicado. Me imagino. Ya. Okay, profesora Jennifer. Era en base a lo mismo que decía la otra profesora, un poco ayudarla, que a veces los foros también es una muy buena manera de evaluar, porque puedes poner foro pregunta-respuesta y los alumnos pueden ir participando, pero bueno, ahí depende ya de otra... La estrategia, claro. Es que el foro digamos, se pueden escribir palabras, frases, pero nosotros no necesitamos a veces... Claro, sí. Es distinto, es matemática, claro, ¿no? Comprendan. Esta cosa es más complicado. Gracias, profesora, de todas formas, por el aporte. Profesora Jimena Badilla. Mario, a propósito de lo que mencionaban, esta plataforma ve si, por ejemplo, en otra asignatura del estudiante ya ocuparon ese horario, porque
esto que estemos de repente fijando evaluaciones o fuera del horario de clase, podría ser que estemos todos fijando a la misma hora, por ejemplo, si viene un trabajo autónomo a distancia, pero ¿qué pasa si al estudiante le ponemos un horario y ya está utilizado por otra asignatura? Claro, no, el sistema no gestiona, porque no es un sistema de gestión. No ve si es que hay choque en horario de evaluaciones. ¿Ya? Ahí, si bien se requiere harta cautela en realidad y coordinación, en las experiencias que han habido en la universidad, coordinar los horarios de la semana, especialmente porque a veces nos olvidamos que tenemos más asignaturas, o que el estudiante tiene más asignaturas. Eso es lo que pasa, porque de Claro, repente... y de verdad nos olvidamos. Y nos olvidamos, nos pasa porque en realidad vemos yo no sé la demanda de carga que tiene la otra asignatura, porque no tengo visualización, a menos que yo me comunique con los otros docentes y vaya coordinando y vaya viendo más o menos cuál es la carga que tienen, ¿cierto? Y cómo va el flujo dentro de la asignatura, pero entiendo ya que también es una responsabilidad asignada a las jefaturas de carrera, si que bien lo entiendo, o también la coordinación, ¿no es cierto?, de los niveles de cada uno de los cursos. O sea, habría que ver un poquito qué fechas se pueden ocupar, qué días. Por ejemplo, en otra experiencia definen días. Los días lunes van a ser solamente para entregar tareas y desarrollar cosas que tengan que ver con álgebra. Los días martes van a ser solo, ¿no es cierto?, días que se van a ocupar para desarrollar cosas de física, y así. Entonces, eso permite que no colapsar. Por ejemplo, España lo ocupa bastante. En la semana la divide, ¿no es cierto? Tales días, ¿no es cierto?, corresponden a cada uno de diferentes temas, tópicos, para desarrollar sus actividades, sesiones, entre otras cosas más. Y bueno, ahí hay buena idea, porque al final hay que regular eso, porque si no, claro, es como el que llega primero al horario lo ocupa nomás, pues entonces después al final los mismos estudiantes también van a colapsar. Sí, pues la idea es que no colapse. No, y estas, ¿no es cierto?, que no condicionen tampoco la calidad de los aprendizajes de los chicos, sino que tengan el tiempo para poder hacerlo, la forma, y tenemos que estar en conocimiento también que no todos tienen las condiciones apropiadas para poder desarrollarlo. ¿Ya? Que es otro tipo de debate que nos lleva hacia allá. Profesora Jimena Figueroa. Si no hay dudas, profesor Hugo. Como una aporte a lo que hablaba la profesora, la idea es también llegar un poco a acuerdo con los estudiantes, en este momento preguntarle a ellos qué actividades tienen programadas, en qué horario están más disponibles para hacer el trabajo, porque algunos, por ejemplo, hay realidades donde ellos en la noche están más tranquilos porque todo el mundo está como o acostado la mayoría, y los niños acostados en la familia, y hay menos bulla, menos concentración, qué sé yo. Otros están trabajando, que tienen turnos en el hospital, etcétera. Y llegar a un acuerdo con los estudiantes para definir en qué horario lo acomoda, en la fecha X, porque finalmente esto es asincrónico en el fondo, no tiene que estar programado tan rígido en el fondo, y coordinarse con ellos para poder lograr que el estudiante tenga el tiempo suficiente, tenga la disponibilidad para hacerlo, y las mejores comodidades para él en el fondo. Y ahí llegar a acuerdo con ellos para correr la fecha, correr el horario, etcétera, y total la evaluación se va a hacer de la misma manera en el fondo. Claro. Pero existe un componente de flexibilidad dentro de lo que este proceso, ¿no es cierto?, de migración, y son principios en realidad que se optan dentro de lo que es la formación a distancia. Ahora, también tenemos que entender que no estamos hablando de formación a distancia, no estamos hablando de e-learning, ni e-learning, ni virtualidad en realidad. Lo que estamos hablando es una situación de emergencia. Esta situación de emergencia, dentro de las alternativas que están dentro del alcance, es optar por uno de estos mecanismos. Pero hay varios principios de calidad, cosas que tenemos que resguardar, de coordinación, de otras cosas más, que ahora nos estamos dando cuenta de cómo está funcionando a la manera que vamos avanzando con nuestra asignatura y qué aspectos debemos considerar. Lo bueno es que esto nos está haciendo reflexionar sobre cuáles son las condiciones de estudiantes, cómo están estudiando, los problemas que tienen, ¿no es cierto?, para poder enfrentar la asignatura, y va más allá, ¿no es cierto?, del logro de los aprendizajes esperados, sino que son situaciones que todos estamos viviendo en realidad. ¿De acuerdo? ¿Avanzamos?
Tenemos entonces, dentro de esta rúbrica, que la voy a desarrollar solamente ¿cierto? Con 2 criterios de fundamentación de ortografía, ni siquiera los voy a alcanzar a completar. Puedo, ¿no es cierto?, organizar los puntos de forma ascendente o descendente, o sea que decís cómo se van a mostrar. Y las opciones que tengo acá abajo, ¿cierto?, son las que me permiten que esté calculado, ¿no es cierto?, en puntuación basada a 0, permitir que los usuarios, ¿no es cierto?, tengan una vista previa, que el estudiante sepa cómo se va a evaluar, ¿no es cierto?, que muestra descripción, entre otras opciones que son bastante relevantes para el aprendizaje. ¿Ya? De aquí puedo dejarla como guardada como borrador o dejarla lista y preparada. Si queda lista y preparada, esa es la rúbrica. Tengo que asignar evidentemente los componentes. Vamos a poner algunas letritas para que no me reclame el sistema. Esa es a la que se refiere cada uno, entonces. Guardo, ¿no es cierto? Y me dice que está la opción, evidentemente, de grupo habilitada. Lo tengo asignado a grupo. Me aparece el archivo, ¿no es cierto?, que le puse, que era un cuestionario, y evidentemente las instrucciones. ¿Ya? ¿Cómo lo ve el estudiante? ¿Ya? Este es el estado de la entrega. ¿Cómo lo ve el estudiante? Principalmente, yo le había dicho que uno podía cambiar el perfil. Uno pincha en su... arriba, ¿no es cierto?, donde está el bonito, donde supuestamente debe desaparecer la foto. Pone cambiar rol. Y aquí le ponen, ¿cierto?, cambiar rol a estudiante. ¿Cierto? Y el estudiante le va a aparecer lo siguiente en pantalla. Acá está restringida, ¿se acuerdan? Disponible desde el 30 de mayo. Como está disponible el 30 de mayo, no puedo verlo. Solo tengo que volver a cambiar, ¿no es cierto?, a mi rol normal. Quitarle esa condición. Editar los ajustes. Y me voy aquí en ciertas restricciones de acceso. Y voy a eliminar esa condición del 30 de mayo. Y ahora sí, vamos a ver cómo lo vería el estudiante. Y aquí le aparece, ¿no es cierto? Ahí recién está el tema 1, ¿no es cierto? Tarea virtual, tarea de ejemplo. El estudiante puede ingresar, pinchar ahí y le va a aparecer, ¿no es cierto?, tarea virtual, tiempo, producto, que, ¿no es cierto?, las instrucciones que le di, el documento. Y esta tarea aceptará entregas desde, ¿no es cierto?, la hora señalada. Aparece por grupo. Este es el intento número 1. Estado de la entrega. Si quieren entregar o no entregaron, especialmente cuando trabajan en grupo. Estado de calificación. ¿Cuál es la fecha de entrega? Y, ¿no es cierto?, ¿cuándo, no es cierto?, o cuándo es el tiempo restante que me queda. Me quedan 7 días. ¿Cómo va a ser calificado, no es cierto? Y los comentarios de la entrega. Como permite entrega desde el lunes 1 de junio, no me aparece aquí el espacio para hacer la entrega, ¿ya? Me aparece deshabilitado para el estudiante. Es decir, solo puede ver las instrucciones y cómo va a ser calificado, pero no puede realizar ninguna acción más. A partir de este día, el lunes 1 de junio, recién se les va a habilitar, ¿no es cierto?, el motor de carga. Es importante mencionar también que a los estudiantes se ha confeccionado un manual para los estudiantes que aparece con todos los procesos de cómo interactuar con los foros, con las tareas, ¿no es cierto?, las mensajerías, los criterios que tienen que tener, entre otras cosas más. Vamos un poco a las consultas. Profesora Jimena. No, profesora Jennifer. Profesor Hugo, profesora Ludi. Estoy viendo cómo levantaba la mano. ¿Alguien levantó la mano? Yo. Ya, profesora Ludi. Sí, la pregunta es, ¿a esa rúbrica yo le puedo asignar porcentaje, por ejemplo, a cada ítem? No. ¿No? No, va a trabajar en base a punto, ¿no? No, por ejemplo, que el ortografía tenga un porcentaje. Ahí puso 2 cosas, no me acuerdo la otra porque no la puedo ver. Ortografía y fundamentación. Fundamentación un porcentaje, por ejemplo, 40 y ortografía 60, por ejemplo. ¿Se puede hacer eso? No, lo que puedo hacer es que yo la escala de puntaje que voy a utilizar la tenga previamente ponderada. Por ejemplo,
pero no sé si es que pudiese aproximarse a lo mismo. No, no va a ser. En este caso, ortografía tiene mucho menos peso Ah, ya. que fundamentación. Por eso Ya, se sí. por diferente puntaje. Por eso decía que quizás se pudiese aproximar, pero entendiendo que existe una ponderación de puntos, ¿no es cierto?, asociada, pero no sé si es que realmente lo represente de esa manera. ¿Ya? Ya, pero ¿qué es de tarea para que se pueda? Porque a veces no da tarea. No, sí, Sí, hay porque, varias cosas que tenemos que desarrollar, que hemos estado sí, viendo dentro de la experiencia y la retroalimentación. porque, ejemplo, en un informe de lectura no, por ejemplo, para mí es más importante la parte estadística, entonces lo demás porcentaje y lo que es ortografía, formato, esas son menos porcentaje. Claro, sí, se entiende. Sí. Claro, pero Ya. es bueno que se susciten estos tipos de discusiones porque nos van a permitir a nosotros, evidentemente, buscar las formas como mejorar. Ahora, tenemos que entender que hay muchas cosas que todavía no están desarrolladas. Esto es una plataforma que la tomamos de un contexto internacional que se ocupa, muchas universidades lo ocupan, y existen también equipos de desarrollo dentro de las universidades para poder personalizar ciertos elementos, que no es nada fácil. Es bastante complejo, pero vamos avanzando en esas cosas, vamos incorporando las últimas actualizaciones, lo que está saliendo, si se fijan, hay unos componentes que todavía figuran en inglés porque no están disponibles componentes en español para eso, y entre otras cosas más que tienen que ver con el desarrollo, ¿cierto?, y las proyecciones que se pueden utilizar en la plataforma. ¿De acuerdo? Yo les voy a mostrar antes de iniciar cómo se ve la asignatura, ¿cierto?, en el tiempo, en otro Mario, antes componente. que pase, ¿Mm? disculpa, te interrumpo. Sí. ¿Te saca el puntaje total en la plataforma o no? Sí, te puede sacar el puntaje total. No. Que uno lo establece, porque ahí yo, cuando en vez de poner calificación, le pongo puntaje, yo tengo claro el puntaje máximo. Entonces me lo va a calcular y me va a mostrar ese puntaje. Ya, gracias. Profesora Jimena. Unas dudas mientras. Profesora Janet. No, Mario, era para responderle a Ludi. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, tú pusiste fundamentación y ortografía. Si ella califica un taller en 20 puntos, entonces ponte tú, dice 40 le voy a poner a fundamentación y 60 a ortografía. ¿O no, Ludi? Entonces tú puedes decir, ahí organiza 8 puntos entonces para fundamentación y 12 puntos para ortografía, y ahí lo está trabajando con porcentaje igual, ¿no? O sea, lo puede... Claro. Es lo que hago yo, por lo menos. Bueno, claro, porque tú ahí, claro, justamente. Entonces tampoco es como tan complicado eso, ¿no? O sea, claro, es manejar por ejemplo, el puntaje, o yo claro, como tú lo ocupo dijiste así. que, claro, sí, pues si vale 20 o 40 puntos y ahí saco los porcentajes, entonces yo digo 8 puntos voy a tirar para ortografía, 12 puntos para el otro, claro. Claro, de acuerdo a la valoración que uno le está dando por peso de cuánto importa, incluso yo lo ocupo extremos, más grandes incluso. 12 puntos y después el puntaje que tiene un punto menos no tiene un punto de diferencia 2, sino que tiene 3 puntos, y así voy estableciendo ciertos rangos. Claro. Pero depende del tratamiento que le vaya dando cada uno. Importante que es visible para el estudiante. Ustedes saben que pues, la rúbrica en realidad es para lo esperado que desarrolle. Claro. Se espere que se desarrolle, ¿cierto?, dentro de la asignatura. Profesor, mientras estoy con esta pantalla, estoy ingresando a la otra plataforma, donde tengo mis cursos, para que veamos un poquito cómo se ve. Y aquí vamos a compartir un poco. En esta ventana, ¿cierto?, tengo mis cursos. Ya en los cursos pasados, aquí está el curso de plataforma que le había dicho, el porcentaje que yo lo desarrollaba en este curso. Voy a ingresar a mi asignatura, y en mi asignatura, ¿no es cierto?, tengo definido por etiqueta los recursos, ¿cierto?, y las actividades que desarrollamos, y por debajo, ¿no es cierto?, las videoconferencias y las sesiones grabadas de las videoconferencias, que después lo voy a tener que subir a una carpeta porque ya es mucho espacio. Y las tareas y el horario de atención a los estudiantes.
Si lo vemos desde el punto de vista de este ensayo, que es le amplié el plazo a los chicos, está calificado así. Están las instrucciones, ¿no es cierto?, lo que tienen que desarrollar, el tipo de elaboración, los aspectos técnicos que deben entregar, ¿cierto? La fecha de entrega, tiempo restante, tengo una tarea pendiente que revisar ahí. Y me va a aparecer a mí, como profesor, ¿no es cierto?, ver y calificar todas las entregas. Entonces, dentro de esta ver y calificar, ¿cierto?, me aparece, se fijan, enviado para calificar, que es la fecha, ¿cierto?, y cuando le entregaron después. En este caso, los chicos tienen un retraso de 10 horas, 22 minutos, sin embargo, no sabían cómo subirlo a la plataforma y me lo enviaron al correo horas antes. Así que validamos ¿cierto?, la entrega, el grupo, etc. En este caso, déjenme esconder, ¿no es cierto?, la identidad de los participantes y vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo funciona este sistema de calificación. Entonces yo tengo, yo puedo pinchar acá en calificación cuando me entregan la tarea y lo que voy a ver, me va a desplegar a mí, va a ser, ¿no es cierto?, el documento que me entregaron, la tarea que subieron los estudiantes, ¿cierto?, un espacio de comentario donde los estudiantes me dicen, ¿cierto?, pero hay constancia que el correo fue enviado, pensamos que se enviaba por esa vía, ¿cierto?, validado como lo había comentado. Y la rúbrica. Y en la rúbrica, yo lo que voy haciendo simplemente es, de acuerdo a la revisión, voy haciendo clic en estos apartados y puedo ingresar un comentario, ¿no es cierto?, incluso a cada uno de estos aspectos. Y una vez que termino, ¿no es cierto?, puedo, ¿no es cierto?, ingresar comentarios de retroalimentación. El trabajo fue bien desarrollado, asignar un tema nuevo, asignar un nuevo tema, ¿no es cierto?, y entregar, ¿no es cierto?, lo que corresponde. Están cagando las plantas acá. Estas cosas, ¿entienden? Habilitar, ¿no es cierto?, estos comentarios y, por último, establecer lo que corresponde a las retroalimentaciones que vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, por archivo que puedo entregar, ¿no es cierto?, al estudiante cuando esto me lo entreguen, ¿de acuerdo? Profesora Karina, consulta. Mario, por lo que voy entendiendo, esto va a ser la manera en la cual nosotros podamos hacer evaluaciones de desarrollo, ¿no? Entonces, en el caso que yo haga una prueba de desarrollo, configuro y aquí me saldrían los 50 alumnos, cada uno enviando su documento. Y así califico y entonces podría finalmente subir la nota. Claro, y incluso si es que yo en el documento hice algún alcance, hice, ¿no es cierto?, algún comentario, yo puedo, ¿no es cierto?, aquí en este archivo de retroalimentación, cargarle el documento de vuelta ¿no es cierto?, a este estudiante, para que vea mis comentarios, correcciones, otra cosa más que le hice al documento. Ok, entonces, podría ser que yo hiciera mis pruebas de desarrollo con esta tarea, por medio de tareas. También, sí, es posible. De hecho, una de las cosas que yo recomendaba que las pruebas de desarrollo, como uno comenta sobre las respuestas, o corrige, o tiene otros sistemas, pautas, ¿no es cierto?, asociadas, se pueden hacer por tareas. Porque en realidad lo que cambia es la forma en realidad lo que quiero, lo que espero del estudiante me entregue. Entonces, eso voy cambiando la estrategia. Ok, profesora. ¿De acuerdo? Mario, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, profesora Janet, dígame. Mira, yo me di cuenta que en tus trabajos subieron uno en Word. ¿Lo puedes ¿Sí? revisar también? Porque Sí, pero sabes no, tú, yo pero no en PDF plataforma. nomás yo lo revisaba. Ah, perdón. Pero no en plataforma. Eso me pasa a mí, pues entonces yo les exijo que lo suban en PDF porque me subían en Word, claro, y no puedo revisarlos en plataforma. Ah, yo pensé que sí Claro. podía. Sí, no solamente lo que corresponde al PDF, claro. PDF. Ahí se puede revisar en plataforma, ok, ya. Gracias. ¿De acuerdo? Eso, profesores, de momento contarles, mientras atendemos ciertas dudas que nos quedan, en este componente hay muchas cosas que hacer, hay cosas bastante interesantes. Les voy a dejar, como mencionó Diego, una encuesta de satisfacción para que vayan respondiendo mientras.
mientras avanzamos, ¿no es cierto?, con esto que es las consultas y un poquito de conversación que tenemos al respecto. Profesora Macarena. Ahí sí. Gracias, Mario. Súper clarito. Pero en la medida que uno va entendiendo, van generándose nuevas dudas. Claro. Una consulta. Tú mostraste ahí las calificaciones, ¿cierto? Que es individual y uno efectivamente puede trajinar, puede retroalimentar, pero ¿hay alguna forma en que después todos los, por ejemplo, las calificaciones se lleven o se exporten o salgan a una planilla en que yo pueda visualizar todos los resultados de los estudiantes, por ejemplo? Sí. Ya sea para tarea o para calificaciones, porque si no hay que ir buscando uno por uno, y lo ideal de repente, no sé, o a lo mejor donde uno está acostumbrado a otros esquemas. A ver, déjenme, profesora. No sé si me expliqué bien. Sí, a ver si lo entendí bien. A ver, vamos. Por ejemplo, déjenme compartir un poquito más. Para ver las calificaciones de todas las actividades o solamente de la actividad. No, puede ser de esa actividad, pero que fuera una cosa en que se viera a todos los estudiantes simultáneamente, por ejemplo. Ah, todos iguales. Por ejemplo, yo los veo así en calificaciones. Claro. Aquí en la vista de calificaciones me aparece aquí. ¿No es cierto? Esta es la actividad del ensayo y acá están los resultados de la... Ah, ¿cuál es esa vista? Disculpe, porque acá, calificaciones. No lo encontré. Calificaciones, sí. Dentro de la asignatura, calificaciones. Sí, ya. Sí, exactamente como se refleja dentro de la intranet. Ahora, ¿y eso se podría exportar a otra, por ejemplo, a un Excel o a otro tipo de planilla como para después pensar en meterlos al intranet? Aquí, por ejemplo, exportar. ¿Ya? En exportar, sí, tengo que asegurarme que no quede marcado en OpenOffice, sino que en Excel. Ah, perfecto. Y ahí selecciono los componentes que quiero, ¿no es cierto? Y, bueno, el formato de exportación con 2 dígitos, ¿no es cierto? O 1 dígito, que no se voy a ocupar uno. Ya. Y le pongo descargar. Puede incluso incluir la retroalimentación. Perfecto. Descargar. Ya. Y al descargar me va a abrir, ¿no es cierto?, documento para guardar y después lo voy a poder abrir. Ya, entonces lo llevo a la exportación. Claro. Ya. Muchísimas gracias, María. En el chat tengo dudas. Ninguna, de momento. Eso, profesores. Sin querer más invadir el tiempo, parece que el profesor Jimena antes y el profesor Hugo tenían algo que... el profesor Janet, algo que comentar. Mario, a propósito de esa vista de calificaciones, ¿tengo alguna forma de restringir, por ejemplo, todo lo que hice en el mes de Marcha Blanca? No quiero que me lo considere ahí solamente a partir de cuando empezó el semestre, por decir, ¿puedo sacar eso? Que intenté, pero no pude. Sí, pero es un poquito más complejo de lo que esperamos. Se Ya. puede sacar, se puede, pero hay una opción para editar y otra opción de no compartir, pero tenemos que entrar a ver en detalle el componente ese de calificaciones de forma general. Yo creo que es un asunto de estudio, veamos cómo se puede ver, para otros profesores que tengan también, ¿no es cierto?, esa inquietud. Es solo por ahí está de nosotros, por si acaso, pero hay que estudiarlo, porque hay otros componentes también que ver ahí. De hecho, yo tengo entendido hasta que yo mismo puedo generar mi escala de exigencia. Pero lo desconozco todavía, Jimena. Ya, gracias, Mario. Ok, no hay problema. Profesor, a la tarde, no sé, o sea, a las 3 veríamos el tema de importar estos trabajos que están en la plataforma e-learning para poder ocuparlo en otra asignatura. ¿Lo mostramos o me espero un ratito y vemos el importar? Ya, ¿Ya? mejor. O sea, paro el taller de grabar y vemos lo importante para las personas interesadas. ¿Ya? Profesora Macarena, consulta. ¿No? ¿Ninguna? Ya, no, perdón, es que estaba llenando la encuesta, me quedé con la mano levantadita, disculpen. Ok, profesora. Ahí sí. Eso le iba a decir, profesora, está la encuesta mientras. Ahora sí voy a cerrar la grabación de este tutorial y les voy a mostrar un poquito esa opción de importar, ¿ya? Cómo se desarrolla, cómo yo puedo intercambiar recursos entre mis cursos, ¿de acuerdo? Que es una de las necesidades emergentes que sale. Okay.